Hoy, en Ingeniería y Arte al alcance de tu mano, te explicaremos cómo limpiar huesos de alguna especie animal. Continuemos. En este video tutorial les explicaré cómo es que se arregla, se pule y se blanquea los huesos de algún cráneo de una especie de animal. Cabe recalcar que primero que todo necesitaremos estas herramientas como alicates, cepillo de dientes, pinceles, pinzas, guantes obviamente, algún tapabocas. Es muy importante el agua oxigenada, el algodón, algún detergente que nos parezca el mejor y también pegamento para madera. En este caso no les voy a enseñar el proceso de cómo fue que hice para retirar la piel de los huesos, porque siempre es un poco tedioso y pues se puede encontrar también esos videos tutoriales en internet, pero en mi caso no es mostrar cómo se hace esas cosas, solo les voy a mostrar cómo es que se arman los huesos. Los huesos ya están en detergente y un poco de agua oxigenada, las dejé aproximadamente todo un día y toda una noche, entonces les voy a enseñar cómo es que se limpian. Bueno, ya tenemos los guantes puestos, obviamente necesitamos también los tapabocas. Vamos a empezar a proceder a limpiar los huesos. Con un cepillo de dientes se pueden sacar o se pueden examinar. Les explicaré cómo es el proceso. Bueno, para eso necesitamos pues también estar en un lugar donde podamos lavar nuestros huesos. Vamos a proceder a sacarlos. Sería bueno sacarlos con un ganchito, algo en especial. Como lo dejamos en agua oxigenada, un poco de jabón en polvo, ya nuestros huesos están más blancos. En comparación de ayer, pues estaban bastante negros, oscuros. Ya las entradas de los huecos están bastante blanquitos. Sin embargo, todavía falta blanquearlos. Sería bueno meterlos aquí. Y limpiarlo pues con el agua. Todos los residuos que queden pues estarán ya empezando a desprenderse totalmente. Hay pedacitos pues de carne que falta por despegar. Tenemos que tener en cuenta que no hay que dejar perder ninguna sola pieza. Hay que tener cuidado con todas las piezas, sobre todo los dientes. Entonces vamos a hacer eso con todo lo demás. Vamos a ir sacando los huesos e ir acomodándolos para su próxima pieza. Vamos a botar un poco el agua. Y ten en cuenta que no nos vaya a salir un pedacito de hueso. Ya podemos ver los huesos ahí. Para la siguiente fase lo que vamos a hacer, ya los huesos los tengo aquí todos en este potecito de los dientes, con agua oxigenada pura para que blanqueen aún más rápido. Aquí están pues las mandíbulas y aquí está la cabeza. Lo que procederemos entonces es a darle una buena limpieza lo más que podamos con agua, un cepillo de dientes y también con cuchillas de bisturí. Y también si tenemos estas pinzas, pues nos puede servir para arrancar los pedacitos de carne que nos queden. Entonces, a continuación les mostraré cómo queda después de este proceso. El proceso de la limpiada con el jabón, con el cepillito de dientes y el jabón en polvo. También por medio de esto, que hemos quitado los restos de carne que se quedan ahí pegados. Entonces lo que tenemos que hacer ya es pues que quede así limpiecito. Aquí hay unas partes, podemos ver, del hueso. Está completamente limpio de carne. Sin embargo todavía tiene un tono amarillento. Este también quedó totalmente limpiecito. Ya no tiene restos de carne. Solamente está la parte ósea. Igualmente el cráneo. El cráneo es el poquito más tedioso para limpiar. Esta parte están separadas, después se pegan. Esta parte del cráneo tiene que quedar bien limpiecito.
Por este lado ya no tiene ningún resto de carne. Aquí es donde más se acumulaba la carne. Por dentro es facilísimo de limpiar. Con el proceso que ustedes encuentren en internet de cómo despellejar el animal, los sesos automáticamente salen. Es rápido que salen. Ahora lo que procederemos es a blanquearlo, y aún más, si llega a quedar algún residuo contaminante, entonces lo que va a hacer es eliminarlo totalmente. Para eso lo que tenemos que hacer es utilizar el agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno. Entonces lo que haremos, aquí también tenemos los dientecitos, los saqué todos aparte, los cepillé, les quité los restos de sarro, quedaron bien limpiecitos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada y aplicarla, que quede purita. La aplicamos en los dientes y los dejamos reposar media hora. Lo que va a hacer es darnos un blanco mucho mejor. Y los dientes, lo que vamos a hacer, ya una vez los dientes están ahí, entonces lo que vamos a hacer con el cepillo de dientes es untarlo de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, y lo que vamos a poner es a cepillar el hueso, ¿sí? Tanto por dentro, por fuera. Igualmente las mandíbulas, por dentro, por fuera, la vamos a cepillar bien, que nos quede bien cubierto de agua oxigenada, y lo vamos a dejar reposar media hora. Eso va a desinfectar y va a blanquear los huesos completamente. Entonces voy a ponerme a hacer esa tarea. A continuación les mostraré cómo queda después de ese proceso. Mientras los huesos se blanquean con el agua oxigenada, vamos a mirar cómo van nuestros dientes. Ya están blanquitos. Vamos a proceder a terminar de secarlos, limpiarlos, para poder empacarlos, para poder armarlos. Mientras tanto voy a mostrar el proceso de cómo es que lo hago. Una vez hayamos terminado de limpiarlos con agua oxigenada, lo colocamos aproximadamente 1 o 2 días al sol intenso. Nos va a quedar así de blanco como podemos ver. Si necesitan que quede más blanco, lo dejamos entonces aproximadamente 5 días al sol. Esto lo que va a hacer es secar completamente los huesos, eliminar cualquier rastro de olor y también cualquier rastro de color que no deseemos en nuestros huesos. Las mandíbulas se veían antes amarillentas, ahora se ven blancas totalmente. Los dientes quedan prácticamente como si fueran marfil, incluso hasta brillan por la forma que tiene esos dientes. Entonces a continuación veremos el siguiente proceso. Bueno, entonces ya una vez se hayan limpiado totalmente, hay que dejarlos al sol por un día. Si es necesario dejarlos más tiempo, mejor, para que blanqueen más. Organicemos todas las muelas y todos los colmillos y todos los dientes para poder empezar a pegarlos. Utilizaremos silicona, que la he metido aquí en esta jeringa para vidrios. Entonces vamos a colocar cámara rápida para armarlos.
Después del proceso de armado de los huesos, aplicaremos el sellante, el mismo que utilizamos para la máscara de nuestro depredador. Si desean saber dónde conseguir este spray, abajo en la descripción dejaremos el link. Lo que vamos a hacer es aplicar aproximadamente 5 capas en lapsos de 1 hora. Lo que va a hacer es darle brillo, protección a los huesos y un olor agradable. Así es que nos tiene que quedar. Espero que les haya gustado, denle manito arriba, suscríbanse, comenten. Si desean saber alguna cosa o otro detalle, lo pueden hacer saber bajo los comentarios. Yo lo voy a usar como trofeo para la máscara de depredador, pero ustedes lo pueden usar para examinar la anatomía de alguna especie de animal que tengan. Hasta luego, que tengan un feliz día.